Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas que están con nosotros. Estamos en una semanita más de el arte de ser padres y bueno, con un tema que creo que tenemos que empezar a hablar, a visualizar, porque creo que este tema impacta definitivamente en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones en casa, en cómo estamos construyendo una visión de la masculinidad que la tenemos que replantearnos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de las raíces de los problemas, desde dónde se gestan y cómo estos están impactando en temas como la violencia, en temas como, pues ahora sí que todos los índices y ideaciones suicidas que también están presentando, ¿no? Como pues muchos hombres. Y bueno, el día de hoy está conmigo Ani para justamente hablar de suficientemente hombre. Ani, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Mariana, muy bien, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes, iniciando una semana más y con este tema que de alguna forma nos hace pensar y reflexionar en cómo estamos educando a nuestros hijos y qué está pasando con los varones hoy en día en una sociedad en donde tendemos a ver que el hombre está pasando por ciertas crisis que muchas veces no puede resolver por él mismo, ¿no? Y creo que es importante esto porque creo que de alguna manera todos los movimientos sociales también están ayudando a visibilizar las cosas, a cuestionarnos, y creo que eso es lo más importante. Al último, cada familia va a decidir como cuáles son estos valores que se transmiten a los hijos, pero el cuestionarnos ya nos hace que no sean los mismos valores que nuestros padres nos dieron, sino que sea algo que decidimos integrar en nuestra educación. Porque muchas veces, Ani, cómo traemos todos estos paradigmas de manera inconsciente y los vamos llevando así, ¿no? Como reproduciendo de una a otra generación y no nos damos cuenta del impacto que pueden tener en nuestros niños, en nuestros hombres, en nuestras niñas y en nuestras mujeres. Entonces justo el día de hoy, y yo creo que vamos a dedicarle un poquito más que el día de hoy, pero vamos a hablar de este tema suficientemente hombre, ¿no? Queremos saber quiénes están del otro lado, quiénes nos están escuchando, quiénes nos están acompañando. Entonces te pedimos que nos escribas, que nos saludes, desde dónde nos estás escuchando también, para poder darnos cuenta hasta dónde podemos llegar y acompañarte en este lunes, en este inicio de semana, y que siempre les dejo como esta tarea de decir, a ver, qué semilla van a sembrar el día de hoy para que toda la semana germine, ¿no? Entonces, vamos a hablar este tema y vamos también me gustaría, si algún hombre nos está escuchando, va a ser muy importante su opinión para que podamos darnos cuenta cómo es que se sienten, ¿no? Y cómo es que viven esto de ser hombre, porque claro que nosotros lo vamos a vivir o lo vamos a hablar incluso con estos matices de ser mujer, ¿no? Pero, bueno, el objetivo es poder darle voz a lo que están viviendo también los hombres y a lo que viven desde niños, ¿no? Porque vamos a hablar, me encantó este término de suficientemente hombre, ¿no? Porque creo que aquí nos vamos como al perfeccionismo, pero en la masculinidad, de qué es suficiente, hasta cuándo es suficiente, por qué tendría que ser suficiente, ¿no? ¿Cómo construir igual que las mujeres de repente nos enfocamos en ser la mujer que debemos ser, pues los hombres también van encontrando desde niños qué significa ser hombres, ¿no? Y vamos analizándolo, Ani, desde esta parte de cómo van entendiendo los niños de qué se vale y qué no se vale. Y de alguna forma también vemos en ese sentido el
cómo de alguna manera le mandamos un mensaje de mucha exigencia, ¿no? Porque por eso muchas veces sentimos no ser suficientes, porque sentimos que la manera como me estás tratando me está mandando mensajes de que algo no te gusta o algo no cubrí, algo no cumplí de tus expectativas. Entonces, ahí valdría la pena poder analizar cómo nos conectamos con el otro en este tema de esposas, con nuestros esposos como varones, y cómo nos conectamos con nuestros hijos y cómo de alguna manera les vamos enseñando lo que es ser hombre hoy en día en esta sociedad que ha ido cambiando de muchas formas y que en esos cambios a veces pudieran ellos no encontrar un lugar en donde pudieran sentirse suficientes, ¿no? Exactamente, y fíjate que estoy ahorita pensando porque esta palabra de suficiencia tiene que ver, todos la buscamos, creo que es el reconocimiento, ajá, porque para ser suficiente está la mirada del otro, definitivamente está la mirada del otro. Recuerdo que me decía ayer mi hijo, ¿no? Tiene 3 añitos y decía, mamá, ¿estás orgullosa de mí? No, y me llama mucho la atención esa pregunta porque ahorita que le estoy que le estoy pensando como esta necesidad de el otro, de ser reconocido y de ser visto. Pero qué peligroso es que ahí se quede. Ajá. Qué peligroso es lo que yo pueda contestar, ¿no? En el sentido, aunque sea un sí, estoy orgullosa de ti. Pero ¿qué pasa? Ahí se queda siempre esperando ese reconocimiento del otro. ¿Y por qué estamos pidiendo ese reconocimiento? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la angustia detrás de este reconocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que este es suficiente. Primero nos tenemos que establecer cada cuando nos lo preguntamos a nosotros mismos. Cada cuando empezamos a pensar, ¿soy suficiente? Y después pensar, ¿para quién? ¿Dónde está puesta mi necesidad de reconocimiento? Para mi esposa, para mis hijos, para mi familia externa, para los hijos los papás del kinder, para mi trabajo, ¿no? A mí, de verdad que una de las cosas que hablando de esta palabra de suficiente me parece un poco delicada es que cuando uno de repente quiere entrar a una maestría o quiere entrar a cierto estudio, pareciera, o incluso ya a veces en kinders o preparatorias, pareciera que en vez de que tú vayas a estudiar, como si tú debieras de ganar eso. Ajá. O sea, es una entrevista para ver si puedes entrar, ¿no? Para ver si eres suficiente o no. Entonces, desde ahí, fíjate cómo va impactando esta palabra en el desarrollo tanto de hombres como mujeres. Creemos que tenemos que ser suficientes y pues ya ahí definitivamente la motivación está en cumplir las expectativas de los demás. Por eso tenemos que entender de por qué me importa tanto lo que piensan los demás. Pues desde que esta palabra está en soy suficiente, ya está impactando, ¿no? Entonces creo que esto es lo primero que tenemos que acotar en lo que ya busca un niño. Y de alguna manera, como varón, sentir si estoy dando el ancho. Entonces, bueno, la sesión pasada de nuestro programa de radio hablábamos de la madre perfecta, ¿no? Esta mujer que tiende a la perfección. Y esta mujer que tiende a la perfección tiende a ser exigente, tiende a ser rígida. Entonces, al ser tan exigente y tan rígida, pues también, sin darnos cuenta, le mandamos mensajes a los demás que algo está faltando, que no son suficientes. Entonces, tenemos que poder analizar de una manera muy cautelosa cuáles son esos mensajes que les mandamos a los demás, principalmente en la familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, para que ellos saquen esas conclusiones de que algo les falta, de que son insuficientes o no son lo suficientemente valiosos y que eso les hace quedarse con una idea de no ser lo que quisieran ser, ¿no?
Y de ahí empezando, Ani, porque, bueno, esta madre es la encargada, la acompañé en los primeros años del hijo, ¿no? O sea, creo que aquí parte mucho el desarrollo de la masculinidad. Ujú. Porque creo que al último lo que se creía es que la masculinidad era para los hombres, la feminidad para las mujeres, ¿no? Era esta visión. Ujú. Entonces se arraigaban las características masculinas, como las vamos a ir viendo y analizando punto por punto, hacia los hombres, de alguna manera mutilando las características femeninas que le iban a dar equilibrio a todo ser humano. Todo ser humano tenemos que tener estas características masculinas y femeninas porque venimos de un hombre y una mujer, estamos conviviendo con hombres y con mujeres y entonces eso nos permite tener un equilibrio y ser una persona de verdad muy equilibrada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los hombres, sobre todo cuando están pequeñitos, desde pequeñitos, empiezan a expresar estas características femeninas? Por ejemplo, la sensibilidad, sobre todo en los niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque los niños muy pequeños, el objetivo, si de verdad se ha desarrollado muchísimo el tema, yo creo que antes los papás de verdad que hacían lo que podían con lo que tenían, pero actualmente hay mucha información de cuál es nuestro papel como padres en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, definitivamente, desde que el niño llega a la vida y ya hay roles muy marcados, de que el papá está mucho más ausente o totalmente ausente en la vinculación de los primeros meses y años, donde el papá se encarga de, o sea, como él se pone esta tarea de proveer únicamente, ajá, y no sabe cómo contactar y generar ese vínculo con el niño. Creo que poco a poco hay más papás que se están dando la oportunidad de ser padres, ¿no? Y no ser el banco. Uh-huh. Pero estamos justo en ese cambio. Pero yo creo que desde ahí el niño ya va entendiendo cómo es la dinámica familiar y que al principio entonces, en este momento donde tenemos que enseñar, primero ayudar a calmar, para que ellos aprendan a calmarse a los niños y niñas, lo que hacemos es, desde ahí ya mutilamos su mundo emocional. Ajá, porque ¿qué tal? Si se cae y llora, no llores, levántate. Ajá, no es permitido sentir la tristeza para ti. Tú no puedes ser vulnerable. Tú no puedes ser vulnerable, es el primer mensaje que les mandamos y es el primero de los puntos que vamos a tratar aquí, que es ser suficientemente valiente. Este es de las primeras cosas que el niño queda marcado por lo que tiene que vivir, porque el punto es, estas emociones de vulnerabilidad, la tristeza, todo lo que es vulnerabilidad no es aceptado en esta sociedad. Las únicas emociones, o sea, sí te puedes enojar, incluso sí puedes explotar, ¿no? Incluso pelearte con alguien, pero la vulnerabilidad no. ¿Cuántos papás no les han dicho a sus hijos, no hay un problema en la escuela, le están haciendo bullying o están siendo muy agresivos con él y el papá le dice, si tú no te defiendes, yo te pego a ti, yo me voy contra ti? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va entendiendo este niño de cómo afrontar la vida y de las sensibilidades? Tú nunca ni voltees a ver tu vida emocional, tu tristeza, tu vulnerabilidad, no, tú enfócate en defenderte en la vida. Eso es el objetivo. Y de ahí entonces el niño va construyendo esta parte donde ya sabe que eso no lo debe de expresar, ¿no? Ya sabe que no tiene derecho a expresarlo, Uh-huh. ¿no? Y yo creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? El perder ese derecho a sentir, el perder ese derecho a expresar. Y bueno, viene de una sociedad machista en donde los hombres son fuertes y no lloran, no expresan, no sienten, ¿no? Y por otro lado, la mujer es frágil. Ajá, la mujer realmente nos ponen con un concepto de fragilidad y debilidad que tampoco es real, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos creciendo en una sociedad en donde no se nos permite expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? Y principalmente a los varones. Y yo creo que eso es lo que te acaba castrando de una manera muy importante a nivel emocional, Es que ¿no? de ahí te separa ya la mente y el cuerpo. Ajá.
Porque las emociones es toda una corporalidad, o sea, las emociones las sientes en todo el cuerpo y eso hace que también las puedas ir entendiendo. Entonces ya en ese momento, pero imagínate, Ani, estamos hablando del kinder, todavía en el kinder los niños todavía tienen esa sensibilidad, pero ya se va, ahora sí que apagando y ya ahí está totalmente esta separación entre la mente y el cuerpo y las emociones y queda solo esta mente pensante, ¿no? Esta mente pensante que se defiende y que el objetivo es sobrevivir y el objetivo es ser aceptado. Entonces, justamente cuando te das cuenta que nadie te va a venir a calmar, entonces hay mucha gente que dice, bueno, es que mejor porque entonces ya no llora, ya nunca llora, ya se levanta, ya se cae, se levanta y no llora, ¿no? Como es más, como de alguna manera vemos positivo eso. Él es valiente. Tienes que portarte valiente, tienes que ser valiente. Y entonces hablamos de todos estos príncipes valientes, ¿no? Y todos estos guerreros, y si te das cuenta en todas las caricaturas, date cuenta que estas caricaturas son de perros, de lo que sea, valientes. Y fíjate que en este suficientemente valiente es algo muy interesante, porque contaban una anécdota y que seguramente esta anécdota la podemos ver muy repetida en muchas cosas, ¿no? De que estaban como en un lago y entonces estaba un chico de 13 años que los amigos le decían, tenemos que saltar. Y entonces los amigos, tienes que saltar. Y muchas veces lo vemos en otros lados como los ritos de iniciación. Tienes que hacer algo peligroso, difícil, que ponga en riesgo tu vida, que sea incómodo, o sea, ese es, porque ya entendimos lo que es ser hombre en casa, ahora vamos a entender lo que es ser hombre en la escuela. Entonces, este es suficientemente valiente, es la estafeta de salida para ser aceptado en el grupo. Lo primero es que desde aquí ya se representa el cómo entra la violencia, ¿no? Por esos juegos que son permitidos, que son aceptados, que bueno, son niños, no pasa nada, son niños, ¿no? En este punto, como las caricaturas, todas son para combatir al mal, o sea, todas tienen que ver eso, y cómo se empiezan a enfocar todos los niños hacia el lado de la energía, ¿no? El ser muy activo, los deportes, el fútbol, como toda esta cuestión. Entonces, a partir de eso, este niño estaba en el lago y necesitaba saltar. Y él decía que por adentro tenía un miedo espantoso. No quería saltar, tenía un miedo espantoso. Y decía, ¿por qué me estoy haciendo esto? Estoy poniendo en riesgo mi vida. ¿Por qué me estoy haciendo esto? Y cuando le gritaban, le decían, no seas tan nena, salta, ¿no? Pareces niña. Entonces, desde ahí lo violento que sea que la comparación de la debilidad, sea las niñas, ¿no? Como, qué violento es esto. Pero, y más violento que los niños digan, no quiero ser una niña. O sea, en ese sentido de, como si fuera algo tan negativo, ¿no? Y entonces este niño salta y todo el mundo le aplaude y le dicen, ven, lo lograste, y le empiezan a poner el apodo y le dicen, ya eres parte. Y él dice algo muy interesante que dice, ¿qué lección aprendí aquel día de ese lago? Que sentirme un hombre no era algo que pudiese venir de dentro, que no surgía de un núcleo interior de hombría, de algo que uno construye, ¿no? En esa valía innata. No seguiría el camino del héroe que pensaba, sino, dice, nada, la hombría era algo que tenían que concederme o negarme a otros hombres. Fíjate qué interesante esta parte de que otros hombres me lo tienen que conceder, ¿no? No es algo que yo pueda construir, algo que tenga que ver con autoconocimiento, con sentirte cómodo contigo, sino tiene que ser algo que se gana. El sentirte aceptado y el sentirte, o sea, como el sentirte masculino. Y que viene de afuera, que no puedo conectarlo yo mismo interiormente, ¿no? Y ves a esos hombres que les cuesta mucho trabajo ser ellos mismos y poder expresar lo que están sintiendo y lo que están de alguna manera, aceptando, porque tienen tanto miedo al rechazo que mejor se quedan callados y no opinan, ¿no? O reaccionan de una manera muy agresiva. Ajá. ¿Por qué? Porque eso sí está permitido. Entonces,
puedes reaccionar de manera extrema, enojado, agresivo, violento, porque esas son las formas, ¿no? En lugar de poder decir, hoy no te puedo dar la opinión porque no conozco del tema, ¿no? Entonces, estás viendo cómo lo justificas o cómo lo enfrentas, porque te cuesta mucho trabajo conectar contigo mismo, porque no te han dado el derecho a conectar contigo mismo, porque Eso no es lo lo has que, aprendido. perdón, eso es justo como la consecuencia. O sea, la consecuencia no nada más te ganaste esta medalla que te dieron los demás de hombre, sino, sí, pero ¿a qué costo? A desconectarte de ti. Ujú. Exactamente, porque ni siquiera sé lo que es conectarme conmigo mismo, porque desde muy chiquito me lo rechazaron, ¿no? De alguna manera, cuando yo sentía como niño esa tristeza o esa vulnerabilidad de tengo miedo, no, pues no puedes tener miedo, tienes que ser valiente, como decías ahorita, ¿no? Y entonces vas creciendo con ese pensamiento de no tener derecho a sentir y no tener derecho a expresar lo que estás sintiendo. Ajá. Que es el miedo, o sea, si te fijas lo que estamos viendo que es el miedo y la tristeza, ¿no? Esas son las emociones que a las que cuesta mucho trabajo expresar porque tienen que ver con una vulnerabilidad. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Al hombre no se le permite ser vulnerable. Entonces, para poder eso, tiene que haber una desensibilización. Y estamos pensando, ¿por qué hay tanta violencia? Justo por la desensibilización que se vive al desconectarnos de esa vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, cuando me desconecto de esa vulnerabilidad, me desconecto de lo que quiero, de lo que necesito, y entonces estos hombres valientes, pues van a ser hombres que no, que viven hacia afuera, ¿no? Que viven hacia afuera, todo lo importante es alcanzar, lograr los objetivos para demostrar, ¿no? Para los demás que pudieron, para poder ganarse, irse ganando ese aplauso y para valer. Recuerdo un chico con el que estaba en sesión y entonces estábamos hablando de su trabajo y de cómo él siempre había pensado en ser el mejor. Y yo le decía, ¿ser el mejor para qué? Y dice, ¿para qué quieres ser el mejor en tu trabajo? Y él decía, pues porque si no, ¿qué voy a ofrecer? Si no ofrezco algo, no valgo. Entonces, ¿qué voy a ofrecer? Entonces, imagínate qué doloroso que a los veintitantos años entiendas que si no das al otro no vales. Uh-huh. ¿Y cuántas veces en las relaciones de pareja, Ani, hemos visto esto? Si no eres valiente, si no puedes con todo, si hubo un momento difícil, entonces no vales nada, ya no quiero estar contigo, ya me voy. Uh-huh. ¿Cuántas veces reafirmamos este mensaje a los hombres diciéndoles, si no das lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que yo espero, no vales? Uh-huh. Creo que lo reafirmamos mil veces, ¿no? Y tenemos que cambiar la visión del valor, porque ¿qué es lo valiente? ¿Qué les queremos enseñar a nuestros hijos, a estos nuevos hombres? ¿Qué significa ser valiente? Porque estamos en lo mismo, ¿no? Como en qué es lo que ellos ven en las películas que ellos ven, que significa ser valiente. Destrozar monstruos, perseguir cosas, ¿sabes? Como todo este mundo fantasioso que les crean de una irrealidad que cuando están en la realidad no saben qué hacer para poder conseguir porque en la fantasía pues todo es sencillo, es busca una pistola, dispara, mata al enemigo y entonces la mujer va a estar totalmente agradecida toda tu vida contigo por haberla salvado de eso, ¿no? Y en la realidad llegan a su casa, abren la puerta y encuentran que muchas veces las mujeres no están totalmente agradecidas y entonces empiezan a decir, pero eso es lo que yo aprendí toda la vida, ¿no? Como, ¿qué es lo que pasa? Y entonces tenemos que dar cuenta que el heroísmo es importante y vamos cambiando como el sentido de la palabra valor, Ani. La palabra valor hace mucho tiempo, si nos vamos incluso como en todas estas cuestiones griegas, ¿te acuerdas de estas historias? Uh-huh. El valor Ujú. era decir lo que uno piensa desde el corazón. Uh-huh. Ujú. Eso era la palabra valor en su más profundo significado. Y creo que sí, hay que ser valientes para reconocer
lo que sentimos, lo que nos da miedo, lo que, ¿no? Entonces hay que ser valientes para eso. Valor significa, primero, yo estoy buscando el valor afuera, cuando el primer valor que tengo que darme es el propio. Claro, ¿qué significa eso? Que como mamás a los hombres, lo primero que tenemos que hacer es poder darles su valor. Entender que su valor no tiene que ver con lo que hagan. O sea, en este punto, recordando como mi experiencia de, ¿estás orgulloso de mí? Yo tengo que voltear esa pregunta, ¿no? Y decir, no, yo quiero saber tú qué piensas de ti, no que lo que Y, yo pienso de ti. Ujú. y fíjate, creo que algo muy importante es esa conexión de la madre con sus hijos varones y darse cuenta que uno de los errores que yo observo en la educación de los hijos varones es que las madres hacen una conexión tan cercana con ellos que no lo sueltan. Entonces, de alguna manera viven supliendo muchas situaciones que el niño podría hacer por él mismo, ¿no? El otro día fui a un evento deportivo y me tocó, era un evento de natación, entonces los niños ya salieron de la alberca y ya salieron de los baños y todo, y me tocó ver chicos que ya tenían como unos 10 años y la mamá los iba peinando. Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Qué? ¿Piensas que tu hijo no puede hacer las cosas por él mismo y por qué lo está supliendo? Ajá. ¿Por qué no dejas o por qué no has enseñado a tu hijo que él solo aprenda a arreglarse por él mismo y dejas de estar haciendo cosas que él puede hacer? Entonces yo creo que todo surge desde la familia, en cómo vamos educando a los hijos y qué mensajes les vamos mandando en el día a día, porque desde levantarlos en la mañana, ¿quién es la persona indicada? ¿O quién es la que acostumbra a levantar a toda la familia? Porque no es nada más a los hijos, también es al marido. Ajá. Entonces, ¿quién es la que se encarga de levantar a todo mundo? En la mayoría de las familias es la mamá. No te puedo decir que en todas, pero en la mayoría de los casos es la mamá la que levanta desde el marido a los hijos. Y tú dices, bueno, si son pequeños y no están todavía en edad de hacerlo, pues está bien, pero si ya tienen la edad, ¿por qué lo sigues haciendo? Ay, no es que no se levanta, se le hace tardísimo y no se levanta. Y tú le estás mandando sin darte cuenta, como tú no sabes y tú no puedes, yo lo hago por ti. Y ese mensaje se lo sigues mandando. Ujú. Conforme va creciendo, no lo sueltas, lo sigues haciendo y le estás mandando un mensaje de tú no puedes, tú no sabes, yo lo hago por ti. Ajá, entonces ese mensaje de tú eres el hombre de la casa y eres valiente y tú tienes la capacidad y tú tienes la fuerza y tú lo puedes hacer, pues no se lo mandamos, le mandamos todo lo contrario, ¿no? Exactamente, y ahí empezamos a enseñar también esta parte como de que ellos lo único que tienen que hacer, y muchas veces se dice, no, es que tu hermano o es que mi hijo estudia, entonces yo hago todo lo demás. El no ayudarlos a entender que pues todos somos un equipo y tenemos que ir logrando esto, y que este valor, Ani, tiene más que ver, porque yo digo, a ver, vamos a hablar de valentía. Ujú. ¿Puedes ser honesto? ¿Puedes decirle a tu esposa que eres adicto a la pornografía? Ujú. ¿Puedes ser honesto? ¿Puedes decirle a tu esposa que no te sientes feliz en el matrimonio? ¿Puedes decirle que tienes miedo de algo? O sea, eso, enfrentar eso es valor. Valor es ser honesto con lo que estoy sintiendo. Ujú. Porque entonces si no, Ani, tomo alguna adicción como para salir corriendo de aquí. ¿No? Mejor tomo la adicción, salgo corriendo y listo. Ya no hay ningún problema porque entonces empiezo a evadir. Y las mujeres cansadas de estos hombres que evaden. Y por más que quiero hablar con él, evade, evade, evade. Solo maneja esta violencia de es que eres muy dramática. Ujú. Pero es porque realmente el otro no tiene la menor idea de qué hacer con ese mundo interno y ese mundo emocional, porque lleva toda la vida desconectado de ese mundo. ¿Qué va a hacer con eso? Y el sentir que no tengo derecho a comentarte mis preocupaciones. Ajá, porque tú no me vas a entender.
Entonces, pues claro, yo no te entiendo y no sé qué te pasa. Entonces, por ejemplo, a nivel este laboral, hay muchas situaciones en donde se complican las cosas y como pareja es muy importante la comunicación y poder transmitirle al otro qué es lo que está pasando en mi vida y por qué me estoy sintiendo así, para que entienda por qué de repente me quedo en la esquina y no hablo, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces de repente, en lugar de yo sentirme acogido, comprendido, escuchado, pues me siento más rechazado porque la otra persona, en este caso la esposa, lo primero que siente es que no te importa, que estás Ujú. relegado, que estás en una esquina, que no te involucras con la familia, que me dejas todo a mí, y entonces se vuelve un círculo vicioso, en donde yo reclamo lo que espero de ti y tú te sientes rechazado por mí, ¿no? Ujú, ujú. Y fíjate que esto es muy interesante porque después viene esto, es lo suficientemente grande, ya no nada más valiente. Y esto que dices es muy cierto porque en este estereotipo físico incluso de lo que esperamos en un hombre, esperamos ese ser grande que nos proteja. Entonces, yo creo que incluso para las mujeres no creo que sea tan fácil aceptar la vulnerabilidad de los hombres, o sea, porque las mujeres están acostumbradas en, de alguna manera, encontrar esa protección en ellos, ¿no? Y cuántas veces la mujer se queda buscando esa protección y no le permite al hombre esta vulnerabilidad. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso, Ani? Sí, de alguna manera reaccionamos de manera inadecuada, porque por lo general tendemos a rechazar eso porque no esperamos sentir de parte del otro el verlo vulnerable. Entonces, nosotras mismas no nos damos cuenta que no lo ayudamos a expresarlo y no lo ayudamos a sentirlo, Ajá. sino por lo contrario, reaccionamos de manera negativa. Incluso, por ejemplo, en situaciones muy tristes, cuando estamos pasando por una aflicción o por una pérdida, pues lo más normal es que la otra persona exprese cómo se está sintiendo. Ujú, Ajá, que de repente se sienta triste, que si está tan triste llore, pues somos humanos. Y lo ujú, mismo que siento yo, lo siente él. ¿Y ujú. por qué no le doy ese derecho? Ajá. Entonces, nosotras mismas tenemos que analizar cómo reaccionamos ante las situaciones que vivimos en el día a día y de qué manera apoyamos a la otra persona cuando de repente no se siente seguro de algo. Ujú. Ajá. Eso es algo muy importante. Y fíjate que en esta parte de la vulnerabilidad de ser grande, también estamos entrando incluso a la parte estética, de cómo esto las mujeres lo hemos vivido toda la vida, pero actualmente también con la independencia de la mujer, siempre hemos creído que necesitamos necesitar del otro para poder estar con él, ¿no? No es una Ujú. elección de quiero compartir contigo, sino te tengo que necesitar. Entonces, cuando no te necesito, ya no me importa si te desecho. Entonces, también los hombres han estado empezando a necesitar ser suficientemente grandes. ¿Qué significa? Desde el músculo, ajá, de cómo todos los chicos empiezan en el gimnasio, empiezan a tomar proteínas, inyectarse cosas para ser lo suficientemente grandes. Incluso hay una investigación muy interesante y un documental por ahí, yo lo voy a buscar para enseñárselos, que es estos hombres que buscan, o sea, que siempre este macho alfa, este hombre alfa, que es generalmente el que más grita, el más grande, el que enseña esta parte y al que todos tienen que seguir y al que todos admiran y que todos quisieran ser como él. Entonces fíjate que este hombre grande es el que a veces aplasta un poco al otro, ajá, para ser él el alfa. Uh-huh. Y entonces es el que todos quieren seguir. Entonces el objetivo es ser grande, tener músculos y demostrar esta fuerza porque los demás lo aceptan y lo siguen y las mujeres también lo buscan. Entonces, esta es la segunda, el ser suficientemente grande para poder garantizar esa pertenencia al lugar, que también es algo muy triste. Y de alguna forma también ellos mismos están buscando esa seguridad en eso, ¿no? Y no nos damos cuenta que el sentirse no suficiente, pues es una percepción de lo que están ellos
recibiendo, percibiendo del medio ambiente. Y en el fondo no sé qué tanto les está funcionando eso. Lo vemos que en la sociedad cada vez hay más gente en los gimnasios, entonces les pasa lo mismo a las mujeres como a los hombres, porque también ellas están muy metidas en el gimnasio, queriendo tener un cuerpazo, y le hemos dado mucha importancia a lo físico, y lo físico, pues no es la sustancia, realmente nos quedamos nada más con lo aparente. Sí, el ser deseado, ¿no? Buscamos ser deseado, o sea, ese es el objetivo del ser atractivo, el ser deseado, como si de alguna manera eso es lo que nos va a garantizar la felicidad. Y entonces estamos definitivamente en un gran problema porque al último no estamos buscando gente que nos realmente nos valore, que nos acepte vulnerable y que en el ser humano y más en un equipo entre hombres y mujeres, fíjate qué interesante, Ani, porque en el apego, en una pareja hay una, inclusive, hay una sincronía del corazón, del ritmo cardíaco, se sincroniza el ritmo cardíaco en una pareja, sincronía de la parte del cerebro, el cómo funciona el cerebro se sincroniza. Perdón, tuvimos un percance, pero ya estamos de regreso. Entonces les comentaba, se sincroniza el ritmo cardíaco, se sincroniza la parte del funcionamiento del cerebro, se sincroniza la parte hormonal porque generas oxitocina y ciertas hormonas, entonces, y se sincroniza el otro punto, era se sincroniza esto de las neuronas espejo, entonces las posturas, ciertas cosas. Entonces, al darnos cuenta de esto, tenemos que pues entender la importancia de entre parejas ser unos sub y bajas, ¿no? Que estos sub y bajas son cuando yo estoy vulnerable, el otro me puede apoyar, cuando él está vulnerable, yo lo puedo apoyar, y entonces logramos esa manera de aprender a ser vulnerable, sin que esto signifique rechazo, fracaso, soledad, sino aprendemos a que ahí está el otro para cuando yo estoy vulnerable. Pero es muy complicado, Ani, y dicen que esta sincronización cerebral de las dos personas lo que genera es un hipercerebro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dos mentes combinadas para encontrar soluciones a las cosas. Entonces, qué importante es dejar esto de ser suficientemente grande, sino aprender que lo importante es el valor que te das tú para que otros te lo den. Si tú sientes que lo único que aportas es dinero, muchos hombres les pasa, ¿no? Que dicen, Mariana, es que mis hijos solo me quieren por el dinero, solo me piden y me piden dinero. Pero cuando analizamos cómo se configuró su relación, aunque no haya querido, estaba basada en el dinero. Y es donde sigue basada, ¿no? Y también como pareja, muchas veces así se siente el marido, ¿no? Que la mujer solamente conecta con él para pedirle dinero, pero no se han puesto a construir una relación de un proyecto en donde construimos nuestro proyecto de dos adultos con la misma dignidad, en donde podamos realmente establecer un vínculo muy maduro y tenga ella ese control también del dinero en cuestión a que no se vuelva una lucha de poder, ¿no? Entonces, Exactamente. construimos una relación muy utilitaria en donde estamos jalando como esa liga a ver hasta dónde se aguanta y hasta dónde yo puedo tener el control de las situaciones, tanto de parte de la mujer como de parte del hombre. Depende cómo se hayan organizado, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que algo muy importante es poder hacer un análisis de cómo realmente hemos construido nuestro proyecto de vida como familia, como pareja y cómo estamos educando a nuestros hijos
y que tú también como hombre puedas analizar cómo conectas contigo mismo y qué tanto tú te das el derecho, porque de ahí parte todo, de uno mismo. Ajá, ¿cómo quiero que el otro me reconozca o me valore si yo mismo no sé qué es lo que no me está funcionando o qué es lo que me está pasando? Y darte ese derecho de expresarlo. No, y esta visión de que el mundo emocional es debilidad y entonces tengo muchos chicos sensibles que llegan, sobre todo los que tienen esta sensibilidad de artistas, ¿no? Que nunca que no les gustó mucho la cuestión activa o la cuestión de la violencia en los hombres y entonces llegan con una autoestima muy dañado, muy de verdad que con esta sensación de que no son una buena opción de pareja, ¿no? Y entonces siempre yo les digo, a ver, vamos a ver lo que ofreces y nos vamos a dar cuenta si ser una persona sensible es un problema. Y le digo, a ver, ¿qué pasaría si tú le dices a la chica con la que estás saliendo, bueno, yo soy una persona sensible, entonces lo que te puedo ofrecer es que en una relación conmigo tú vas a crecer, porque yo sé lo que quiero, lo que no quiero, sé poner límites, sé lo que siento, y entonces eso yo lo voy a compartir contigo, y eso lo único que va a generar es que tengamos una buena comunicación y que podamos crecer como personas los dos en esta relación. Eso es lo que ofrezco, ¿lo quieres o no lo quieres? ¿No? Cuando se plantea así, pues es muy distinto. Ajá, es muy distinto a decir, mira, yo no soy una persona sensible, entonces no me gusta hablar, no me gusta conectar. A mí me gusta solo evadir, voy a intentar resolver las cosas desde el poder, desde el yo soy aquí, el hombre, yo mando, y yo lo sé, las cosas, y nunca voy a poder aceptar nada ni pedirte disculpas, ¿no? Pero no te preocupes porque económicamente todo lo vas a tener. No nos damos cuenta que esos son los costos, Ani, y nos vamos con esta última suficiente, que es suficientemente inteligente, ¿no? Yo creo que de repente, que es difícil para los hombres de verdad, porque, por ejemplo, siento que a las mujeres en la escuela, en la primaria, se les permite más ser inteligentes. Ajá, como que se asumen que es la niña lista del salón y punto. Pero a los hombres, por un lado, se les exige ser inteligentes en cuanto a resolución de situaciones, pero se les Ujú. castiga ser inteligente en cuanto a calificaciones, porque ya eres el nerd. Entonces, imagínate esa lucha de cómo me acomodo, porque por una parte me gusta la escuela, o quiero que me vaya bien, o cualquier motivación que tengas, pero sé que eso me va a generar un rechazo en el salón, ¿no? Y eso va a complicar mi vida. Yo creo que la decisión más difícil para un chico es, todos se van a pintear la clase, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? ¿Cuál es el costo de eso, no? Entonces, esta parte de suficientemente inteligente creo que de alguna manera es difícil cuando tratas de adaptarte al grupo y pertenecer, pues te queda una sensación de que no eres muy inteligente porque no tuviste los 10, porque así se categorizan, ¿no? Que las personas que incluso entran a una maestría, un doctorado, son porque son suficientemente inteligentes y tuvieron que probarle a mucha gente que sí lo eran avanzando de esa manera, ¿no? Y fíjate, Ani, que lo que nos queda es como en estos tres suficientes que vimos, que al último yo creo que muchos de los hombres que nos están escuchando no creen que son suficientemente valientes, ni suficientemente grandes, ni suficientemente inteligentes. Porque yo creo que la palabra, desde poner suficiente, ya te castra, ya no te permite sentirte bien contigo mismo. Ya hay un objetivo, un lugar al que tengas que llegar. No es que ya lo eres. Y entonces ya eso complica toda esta sensación. Y aquí nace el síndrome del impostor. El síndrome donde yo tengo que demostrar y hacer ver y que todo el mundo crea que soy lo suficientemente valiente, grande e inteligente, pero en el fondo no me siento ninguna de las tres. Y eso yo creo que lo viven muchos hombres en el día a día. Y eso de alguna manera me hace sentir frustrado, ¿sí? Cuando yo me siento frustrado, pues, ¿cómo enfrento mi frustración? Con enojo, con violencia, con agresión o evado. Y entonces busco algo que me distraiga y muchas veces puede ser, pues, una adicción, ¿no? Una adicción al trabajo. Vemos muchos hombres adictos al trabajo, que están inmersos en el trabajo, metidos en el trabajo,
porque ahí es donde sí encuentran su lugar, ajá, o adictos a la pornografía, o adictos al deporte, o adictos a las compras, o adictos al juego, Ujú. ¿no? Sí, cualquier Entonces, adicción. Ujú. cualquier adicción, y valdría la pena que analizaras tú, varón, cómo estás encontrando, cómo estás enfrentando tu día a día y qué tipo de adicción puedes estar de alguna manera, manejando para que aprendas a conectar contigo mismo y no evadas de esa forma, ¿no? Y porque de verdad, Ani, es un cambio impresionante cuando llegan los hombres a terapia, ujú, que les cuesta mucho trabajo llegar. Es muy difícil para ellos llegar. Ujú. Pero cuando llegan, pues en este análisis que nosotros hacemos, los terapeutas, el lenguaje es mucho, te dice mucho. Y entonces encuentras ese lenguaje muy plano en el que no nos podemos ir a la profundidad, ¿no? En el que nos cuesta trabajo reconocer, saber qué sientes, no sé, ¿no? ¿Qué sientes? Y entonces es todo un tiempo de entender el qué siento, porque nunca lo he entendido, nunca me he dado cuenta de dónde viene. Y conforme van pasando las sesiones, empiezas a ver hombres que van conectándose con ese mundo interior y que cada vez son más honestos, ajá, porque ya no están buscando todo eso que parecía que era la felicidad, son más calmados porque ya no tienen que esconder su tristeza en el enojo. Es un camino difícil por el contexto y el mundo, lo que representa el éxito, pero son más felices, se sienten más satisfechos con ellos mismos, que es algo muy importante, que es lo que buscamos tanto como mujeres como hombres, ¿no? Y por otro lado, también nosotros conocer un poquito más de cómo lo viven ellos, porque lo vemos en el día a día, ¿no? De alguna forma vamos buscando una dirección y nosotros como mujeres, lo primero que pensamos es, a ver, pues párate aquí y preguntamos. Y el otro, pues no dice nada, pero no te hace caso, ¿no? Y de repente dices, ¿por qué no se quiere parar y preguntar? Tan sencillo como es parar el coche y preguntar. No, pues yo no tengo derecho a preguntar, yo tengo que saber. Ujú, Entonces, no, no, ¿cómo crees que me voy a parar? No te lo dice, pero bueno, tú te lo imaginas, ¿no? Entonces sigue caminando, se sigue perdiendo 3 cuadras, 4, 5, ya que perdiste más tiempo, se para y pregunta, porque tú insistes en eso, ¿no? Pero por otro lado, también el hombre llega al proceso terapéutico ya cuando no tiene otra salida, ya cuando llegan las situaciones a estar en un momento muy complejo en donde te acaban de decir, pues acabo de decidir divorciarme de ti. claro. Y el otro dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y entonces cuando empieza a buscar ayuda, porque pues ya no sabe cómo manejar eso, ¿no? Y encuentra en esa ayuda ese contacto con él mismo, que es algo nuevo para él, Claro, ¿no? porque él dice, siempre dice, ¿no? Como, qué me va a decir otra persona? O sea, ¿cómo voy a permitir que alguien, la opinión de alguien sea la que me dirija, ¿no? Y entonces recuerdo un paciente que siempre encuentra ese controlador que tiene dentro diciendo, Mariana, siempre que vengo me pregunto, ¿qué le voy a decir a Mariana hoy? Como si yo lo tuviera que controlar. Ajá, y entonces ahí encuentro ese controlador que todavía tengo dentro y me digo a mí mismo, no pienses en eso, ahí las cosas van a fluir y veremos que tenemos que trabajar ese día. Pero bueno, este tema es un tema, Ani, bastante profundo, importante. Queremos darle la importancia que tiene porque creo que puede cambiar la manera en que como mamás estemos también educando a estos niños, donde no se diga no llores, donde al revés se pueda ayudar a expresar esas emociones, darle el espacio a la vulnerabilidad y al miedo en el niño y así cambiar a los hombres que mañana van a cambiar al mundo. Entonces, ese es nuestro objetivo y por eso el siguiente programa seguiremos hablando de estos suficientes para que cada hombre que lo pueda escuchar este programa pueda cuestionarse cómo está eso tejido en su interior. Tienes que ser valiente, tienes que ser grande, tienes que ser inteligente, cómo lo fueron construyendo, porque incluso trabajando justo el día de hoy con un hombre decía, es que todo eso que a la gente no le gusta de mí, yo lo valoro. Uh-huh. Me han enseñado que esto me ayudó a defenderme, a poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo quitarme esto si yo lo valoro?
Ajá, entonces son temas muy interesantes, Ani, y también invitamos a todas las personas que nos están escuchando y alrededor, pues que busquen, que den ese paso y busquen ayuda, porque es verdad que la vida cambia. Ajá, no, el objetivo no es escuchar a alguien y dirigir tu vida, sino el objetivo es que nosotros estamos para acompañar a esos hombres a conocerse, a darse cuenta de quiénes son, a poder expresar esa vulnerabilidad y tener un mejor manejo emocional y a poder disfrutar la vida, que es lo más importante. Y qué importante es el dedicar ese tiempo a conocerte un poquito más, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas que también preocupan hoy en día, el que te das cuenta de muchas situaciones con ciertos varones que no saben lo que quieren, que no tienen un proyecto, que no tienen realmente marcado esa claridad de hacia dónde voy. Y cuando uno no tiene claro hacia dónde voy, pues te pierdes en el camino, ¿no? Entonces, qué importante es conectar contigo mismo y darte cuenta que tienes el derecho de saber quién eres y de conocer cuáles son tus cualidades y cuáles son tus defectos para poder ponerlos en práctica y hacer cambios en lo negativo, ¿no? Ajá, y que nunca, nunca va a ser suficiente para los demás. Ujú. Porque ellos no tienen que tener esa voz. Ujú. La libertad de la pareja es ser quien eres y que eso sea suficiente. Ujú. Y que se vaya ajustando, ¿no? No va a ser un perfecto, pero sí es permitir la sombra del otro, que es lo más complejo, sin que eso te llegue a afectar a ti. Entonces, bueno, si quieren iniciar esto, los invitamos también a que nos escriban, a que se comuniquen. Estamos en el 3314 540332, aquí está el número abajo de nosotros para que inicien en donde estén, de verdad que en donde estén. Si tú sientes que no puedes gestionar el estrés, que estás en estado de alarma constantemente, que no logras tener un minuto de calma, que no puedes disfrutar, que tienes gastritis, colitis, migrañas, diabetes, cualquier cuestión que ya es el costo de cómo hemos vivido, escríbanos, estamos para ustedes y podemos realmente cambiar la forma en la que vivimos la vida. Es impresionante cómo conectar con este mundo interior te hace vivir de otra manera. Pues muchas gracias, Ani, por estar aquí. Muchas gracias a Ivonne Álvarez, que nos escribió, y a Sergio Sotelo, que también nos escribió. Y vamos a seguir hablando de este tema el próximo lunes. Gracias, Mariana, que tengan un buen inicio de semana. Y nos vemos el próximo lunes en tu programa El Arte de Ser Padres. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra